Oposición en Venezuela sale a las calles a protestar contra Maduro. Noticias al día. Cientos de venezolanos salieron nuevamente a las calles para protestar contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los ciudadanos piden que Maduro deje la presidencia y convoque a nuevas elecciones. El mandatario venezolano ha dicho previamente que está listo para hablar con la oposición, pero descartó nuevas elecciones presidenciales hasta el 2025, según extractos de una entrevista publicada por la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Decenas de motorizados se movilizaron en las inmediaciones del Hospital JM de Los Ríos, mientras los manifestantes protestaban contra el régimen de Nicolás Maduro. La respuesta de Nicolás Maduro a las manifestaciones pacíficas de la población sigue siendo la misma: violencia. Este miércoles, en el marco de una nueva jornada de masivas protestas, colectivos chavistas intimidaron a los médicos que se manifestaban en las afueras del Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. Si bien en esta oportunidad no agredieron a los manifestantes, la presencia del cuerpo paramilitar fue un claro mensaje de intimidación. En las imágenes se puede observar cómo los médicos protestan pacíficamente cuando una columna de motorizados pasa por la zona. Algunos encapuchados, otros portando banderas de Venezuela y uno incluso con un palo en la mano. Días antes de que Maduro juró un nuevo mandato, los colectivos advirtieron que defenderían al dictador con el fusil en la mano y en cualquier escenario. En los últimos años los colectivos chavistas han tomado un gran protagonismo en la estructura de violencia y represión del régimen. Las fuerzas de seguridad reciben constantemente el apoyo de este grupo paramilitar. En el marco de las protestas que se desarrollaron en la última semana y media en Venezuela, al menos 29 personas fueron asesinadas y cientos detenidas. Entre los detenidos, se registran cerca de 80 menores de edad. Cada vez más cercado y presionado por la comunidad internacional y la oposición, Maduro se aferra al poder a base de violencia e intimidación en las calles. Por otro lado, noticias al día. Venezuela se prepara para las protestas, mientras las medidas contra Juan Guaidó profundizan la crisis. Se esperan multitudinarias protestas en Venezuela este miércoles a raíz de una medida de la Corte Suprema para congelar las cuentas bancarias de Juan Guaidó e imponer una prohibición de viaje al autoproclamado presidente interino. El líder de la oposición, Guaidó, quien se autoproclamó presidente la semana pasada en un desafío al titular Nicolás Maduro, pidió a sus partidarios que salgan a las calles, mientras el presidente del tribunal anunciaba las restricciones en Twitter la noche del martes. La crisis política que atraviesa el país se profundizó cuando Guaidó instó a los manifestantes a exigir que el poderoso ejército venezolano se ponga de parte de la oposición. Los desertores del ejército de Venezuela también han hecho un llamamiento a los Estados Unidos para que suministren armas y hagan avanzar a la oposición. El martes, el fiscal general del país anunció que se estaba investigando a Guaidó, líder de la Asamblea Nacional Venezolana democráticamente elegida, a pesar de que los miembros del Parlamento son inmunes al enjuiciamiento. Guaidó aún no ha respondido formalmente a la investigación del fiscal general ni a la acción del Tribunal Supremo. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advirtió a las autoridades venezolanas que tomar medidas adicionales contra Guaidó, a quien Washington reconoce como el presidente legítimo del país. Bolton dijo que habría graves consecuencias si Guaidó sufriera algún daño. Rusia, mientras tanto, elogió la apertura al diálogo del presidente Maduro, luego de que el combativo líder dijera que estaba dispuesto a sentarse con la oposición de su país. Maduro dijo previamente que estaba listo para hablar con la oposición, pero descartó nuevas elecciones presidenciales hasta el 2025, según extractos de una entrevista publicada por la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Maduro fue reelegido para un mandato de 6 años el año pasado, y aunque afirmó que las elecciones fueron justas, los observadores internacionales han cuestionado su legitimidad. La profunda crisis económica le pone presión a Maduro. Guaidó se declaró
Guaidó presidente tras las mortales protestas contra Maduro, quien ha presidido uno de los colapsos económicos más severos de los últimos tiempos, a pesar de que Venezuela ostenta las reservas de petróleo más grandes del mundo. Muchos de los manifestantes que hablaron con CNN dijeron que se sentían impulsados por el hambre. Al menos 40 venezolanos han muerto en las recientes protestas y más de 800 han sido detenidos, dijo el martes la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. CNN no puede verificar independientemente el número de muertos, y el gobierno de Maduro no ha publicado cifras oficiales. Maduro ha acusado a Guaidó y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de planear un golpe de Estado para derrocarlo del poder. En una serie de mensajes publicados en las redes sociales el miércoles, Maduro apeló directamente a los ciudadanos estadounidenses, pidiéndoles que impidieran que la administración Trump convirtiera a Venezuela en un Vietnam en América Latina. También acusó a Washington de apuntar a Venezuela en un intento de robar la riqueza petrolera del país. Somos un pueblo de paz, con una democracia sólida, dijo Maduro. Quiero tener relaciones respetuosas con Estados Unidos, pido paz y respeto. Maduro culpa a Estados Unidos por la aguda escasez de alimentos, el aumento del desempleo y la hiperinflación masiva que ha aniquilado los ahorros en su país. Pero los economistas señalan que la causa más probable es años de mala gestión económica. Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, financiaron enormes programas de bienestar social y políticas de control de precios en un esfuerzo por conducir al país hacia el socialismo, encerrar a los opositores políticos y acabar con la oposición en el proceso. La comunidad internacional toma partido. La administración de Guaidó ha pedido a la comunidad internacional que preste su apoyo para ayudar a terminar con la dictadura de Maduro, establecer un gobierno de transición y celebrar elecciones democráticas lo antes posible. La Casa Blanca ha sido uno de los principales partidarios de Guaidó desde que comenzó la crisis, junto con un puñado de democracias en toda Europa y América Latina. China, el acreedor más importante de Venezuela, y Rusia y Turquía se encuentran entre los que respaldan a Maduro. El lunes, la Casa Blanca intensificó significativamente sus intentos de presionar a Maduro persiguiendo el activo más valioso de Caracas, su riqueza petrolera, con sanciones contra la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, VISA. La administración Trump no descarta ninguna opción para hacer frente a la crisis, incluida la acción militar. La especulación se avivó en parte después de que Bolton fue visto el lunes con un letrero amarillo con las palabras 5.000 soldados en Colombia. No está claro si fue un error o una estratagema maquiavélico para intimidar al régimen de Maduro. En cualquier caso, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia dijo en un comunicado el lunes que no estaba al tanto del pensamiento detrás de las notas de Bolton. Nicolás Maduro se manifestó a favor de elecciones legislativas anticipadas, pero rechazó adelantar las presidenciales. El dictador venezolano declaró además que está dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump y negociar con la oposición, que este miércoles manifestará para pedir el apoyo de los militares al presidente interino Juan Guaidó. El dictador venezolano Nicolás Maduro se manifestó a favor de legislativas anticipadas y de un diálogo con la oposición para salir de la crisis política, pero rechazó adelantar las elecciones presidenciales. En declaraciones a la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro dijo además que estaba dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, donde quiera, con cualquier programa de debate. Sería muy bueno organizar elecciones legislativas antes, sería una buena forma de discusión política, una buena solución a través del voto popular, declaró Maduro en una entrevista a RIA Novosti. En cambio, las elecciones presidenciales tuvieron lugar hace menos de un año, hace 10 meses, agregó. No aceptamos ultimátums de nadie en el mundo, no aceptamos el chantaje. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en Venezuela y si los imperialistas quieren nuevas elecciones que esperen hasta 2025, agregó Maduro. Estoy dispuesto a acudir a la mesa de negociaciones con la oposición para hablar, por el bien de Venezuela, por la paz y el futuro, dijo Maduro en otro momento de la entrevista. Interrogado sobre una posible mediación internacional, el dictador venezolano afirmó que había varios gobiernos y organizaciones en el mundo sinceramente preocupados y que desea que apoyen el diálogo eventual con la oposición. Sobre un posible encuentro con el presidente
presidente estadounidense, Maduro dijo que era complicado actualmente debido a que el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, prohibió a Trump iniciar el diálogo. Por otra parte, Maduro expresó su reconocimiento al presidente ruso Vladimir Putin, que apoya al gobierno venezolano. Venezuela recibe cada mes armamento ruso, el más moderno del mundo en el marco de los acuerdos vigentes, afirmó Nicolás Maduro. A pesar de la situación económica del país, Venezuela sigue pagando puntualmente sus deudas a China y Rusia, sus principales acreedores, dijo Maduro. Venezuela paga, siempre a tiempo, dijo. La oposición venezolana convocó manifestaciones para este miércoles, para pedirle a los militares que apoyen al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y varios países latinoamericanos y europeos, entre otros. El Tribunal Supremo chavista le prohibió a Juan Guaidó la salida del país y congeló sus bienes. Con esta decisión, el máximo Tribunal de Justicia aceptó las medidas cautelares solicitadas por el fiscal Tarek William Saab. A pedido del fiscal general Tarek William Saab, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, chavista, aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, MP, contra el presidente interino Juan Guaidó. De esta manera, la justicia chavista le prohíbe al opositor salir del país y le congela sus cuentas. La Sala Plena ordenó la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación y de transacción de bienes, además del bloqueo de cuentas, dijo el presidente del TSJ, Michael Moreno. La Corte aceptó igualmente el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero que posea el líder opositor en el territorio venezolano, agregó Moreno en una breve declaración ante la prensa. William Saab explicó que esas medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ el mismo 23 de enero en que se autojuramentó Guaidó, acusándolo de usurpar las funciones del mandatario Nicolás Maduro. Tras conocer la medida, Guaidó dijo no sorprenderse de las decisiones del fiscal, por considerar que forman parte de una cadena de amenazas contra él y el parlamento de mayoría opositora, que él preside. No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión, manifestó en la entrada del Palacio Legislativo. Pese a la decisión del TSJ, la magistrada Marisela Godoy no aprobó la moción al asegurar que no hubo debate que prevé el reglamento. Me informa una fuente que la magistrada Marisela Godoy se habría retirado de la sala plena por rechazar la decisión contra Guaidó ya que, según lo que me indican, vendría lista de afuera y fue tomada sin debate por los magistrados del TSJ, informó la periodista Derek Blanco en Twitter. Nicolás Maduro se manifestó a favor de legislativas anticipadas y de un diálogo con la oposición para salir de la crisis política, pero rechazó adelantar las elecciones presidenciales. En declaraciones a la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro dijo además que estaba dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, donde quiera, con cualquier programa de debate. Sería muy bueno organizar elecciones legislativas antes, sería una buena forma de discusión política, una buena solución a través del voto popular, declaró Maduro en una entrevista a RIA Novosti. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.